Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ar12. En el bloque pasado abordamos las tensiones globales tras la captura de Nicolás Maduro y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania. El frente de batalla se volvió a estabilizar tras grandes cambios a finales del año pasado, como la captura por parte de Rusia de ciudades importantes como Vovchansk, Siversk, Pokrovsk, Mirnograd y Juliapole, mientras que Ucrania llevó a cabo una importante contraofensiva en Kupiansk, que pudo recuperar gran parte de la ciudad. Ahora Ucrania continúa avanzando en esta ciudad de Kharkov, aunque de una manera más lenta, y los rusos están intentando encerrar Liman, una ciudad que permitiría llegar a Sloviansk desde el noreste, aunque todavía les queda mucho camino, y están intentando romper las defensas en Konstantinovka. Además, la construcción de nuevas zanjas antitanque y trincheras por parte de Ucrania, junto con la presencia de una gran cantidad de drones, están dificultando cualquier avance importante. Pero mientras tanto, el conflicto siguió escalando en cuanto a los bombardeos, dado que después de que Moscú denunciara un ataque ucraniano contra una de las residencias de Putin, en un intento de asesinarlo, Rusia respondió lanzando por segunda vez el misil hipersónico de medio alcance Oreshnik, que tiene capacidad nuclear y es imparable. El misil cayó en Leópolis, a menos de 70 kilómetros de Polonia, lo que también fue considerado como una advertencia a la OTAN. En principio se informó que había destruido una instalación de gas, dejando a Kiev sin calefacción, pero Moscú aclaró más tarde que se había impactado una planta de reparación de aviones F-16 y MiG-29, calificándola como un objetivo estratégico. Ataque masivo de Rusia contra Ucrania en la madrugada del viernes. 4 personas murieron en la capital Kiev y una veintena resultaron heridas en un bombardeo con misiles y drones que destruyó bloques de apartamentos y en el que Moscú también lanzó su temido misil balístico Oreshnik contra una instalación de gas en el oeste de Ucrania. Es apenas la segunda vez que se sabe que se utiliza esta nueva arma, que el Kremlin asegura que es imposible de interceptar. El Ministerio de Defensa de Moscú dijo que había empleado ese misil contra objetivos estratégicos. Los ataques del viernes dejaron sin calefacción a la mitad de la capital ucraniana, en momentos en que las temperaturas rondan los 8 grados bajo cero, lo que llevó al alcalde a pedir a los residentes abandonar temporalmente la ciudad. El bombardeo llegó horas después de que Moscú rechazara un plan de Kiev y sus aliados occidentales para desplegar fuerzas de paz en Ucrania en caso de un alto al fuego en una guerra que está por cumplir 4 años. Al otro lado de la frontera, en la rusa Belgorod, el gobernador dijo que más de 500.000 de personas estaban sin electricidad ni calefacción después de que un ataque ucraniano apuntara a los servicios públicos de la región. Rápidamente hubo reacciones de los aliados europeos de Kiev. Francia, Reino Unido y Alemania acusaron al Kremlin de escalar el conflicto. Por su parte, Moscú confirmó el lanzamiento, afirmando que se trata de una respuesta al supuesto ataque de drones a una residencia de Vladimir Putin, algo negado por Ucrania. Poco después del ataque con Oreshnik, que se realizó como parte de un bombardeo más amplio contra varias partes del país, el ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, dijo que había quedado claro que el misil ruso era una amenaza global, mientras que el mandatario Volodymyr Zelensky pidió aumentar las sanciones contra Moscú. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, también calificó el uso del misil como una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y Estados Unidos. Además, tras las condenas de Francia, el Reino Unido y Alemania, Estados Unidos llevó sus quejas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, calificando el hecho como una escalada peligrosa e inexplicable, en un momento en el que Washington continuaba trabajando con todas las partes, incluida Rusia, para poner fin a la guerra. La representante norteamericana dijo que de esa manera Moscú se arriesgaba a expandir e intensificar la guerra, a pesar de que Donald Trump había dicho previamente que no estaba nada contento con los reportes que indicaban un supuesto ataque a la residencia de Putin, que Ucrania niega. A su vez, el embajador ucraniano ante el organismo, Andriy Melnik, aprovechó la reunión para asegurar que el ataque evocaba algunos de los momentos más infames de la historia de la humanidad, cuando imperios malvados intentaron usar el frío para quebrar a la población civil, aunque Ucrania también lo hace en las regiones limítrofes. A su vez, el Reino Unido advirtió sobre un riesgo significativo y errores de cálculo, y Polonia denunció desinformación, mientras que el embajador ruso, Vasily Nevencia,
respondió que los objetivos no incluían a la población civil y que nunca habían rechazado el diálogo. Estados Unidos condenó el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el uso por parte de Rusia de un misil balístico Oreshnik con capacidad nuclear en Ucrania. El misil de alcance intermedio, que no portaba una ojiva nuclear, impactó la madrugada del viernes 9 en una zona de Ucrania cercana a la frontera con Polonia. Esto constituye otra peligrosa e inexplicable escalada de esta guerra, incluso mientras Estados Unidos trabaja urgentemente con Kiev, otros socios y Moscú para poner fin a la guerra mediante una solución negociada. Ambas partes deberían buscar maneras de reducir la tensión. Sin embargo, la acción de Rusia implica el riesgo de expandir e intensificar la guerra. Moscú dijo el lunes que el misil impactó en una fábrica de mantenimiento de aviones en la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Lo que presenciamos estos días evoca algunos de los precedentes más infames de la historia de la humanidad, cuando imperios malvados intentaron quebrar la resistencia civil utilizando como armas el frío, el hambre y la oscuridad, desde los antiguos asedios hasta los bloqueos invernales medievales. La historia nos enseña que privar deliberadamente a los civiles de calor, luz y medios de supervivencia es uno de los métodos de guerra más atroces. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, rechazó de plano todas las críticas, asegurando que el ejército ruso no tenía como objetivo la población civil. Y ahora quisiera ir a Irán, porque Donald Trump continúa avivando las protestas contra el régimen teocrático, instando a tomar las instituciones y prometiendo que la ayuda de Estados Unidos estaba en camino, tras lo cual Teherán acusó a Washington en Naciones Unidas de estar buscando un pretexto para una intervención militar. Una estrategia que incluía sanciones, amenazas, caos y disturbios orquestados. El mandatario norteamericano había dicho que actuaría de manera muy firme si la República Islámica comenzaba a ejecutar manifestantes, en un momento en el que se denuncia que la represión ya dejó miles de muertos, y comunicó que había ordenado suspender todo encuentro con autoridades iraníes mientras continuaran las muertes sin sentido. Poco antes, Trump había anunciado un 25% de aranceles para los socios comerciales de Irán, que entre otros afectaría a China. Según medios estadounidenses, el mandatario ya se reunió con su equipo de seguridad nacional para discutir opciones militares, mientras que el Departamento de Estado instó a los ciudadanos norteamericanos a abandonar el país de inmediato. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que si Trump ordenaba un ataque contra ellos, darían comienzo a una ofensiva contra objetivos militares y navales de Estados Unidos, así como contra el territorio ocupado, en referencia a Israel. Poco más tarde, Washington comunicó que estaba retirando gran parte del personal de sus principales bases en Medio Oriente, como medida de precaución ante una posible agresión, una acción que también se había realizado antes del ataque con misiles contra la infraestructura nuclear iraní. Donald Trump envió el martes un mensaje muy claro a los manifestantes en Irán en su plataforma Truth Social. Patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones. El presidente estadounidense aseguró que canceló todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese lo que calificó de matanza sin sentido de manifestantes, y agregó que la ayuda está en camino, sin especificar de qué tipo de ayuda se trataría. Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con intervenir militarmente y el lunes, en un intento de redoblar la presión, anunció que impondrá inmediatamente aranceles del 25% a los socios comerciales de la República Islámica. Las manifestaciones comenzaron hace 2 semanas, al principio protestando contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la Revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Ali Khamenei. El martes se restableció la conexión telefónica internacional en el país, pero los iraníes siguen sin poder acceder a Internet desde el 8 de enero. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la desconexión busca ocultar la magnitud del derramamiento de sangre. La ONG Iran Human Rights, que tiene sede en Noruega, indicó el martes que más de 700 personas han muerto en las protestas, pero advirtió que la cantidad real de víctimas probablemente se cifre en miles.
Reportó además más de 10.000 detenidos. En el ámbito interno, el jefe del Poder Judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni, visitó una cárcel en la que se encuentran los manifestantes y anunció juicios rápidos y ejecuciones, afirmando que si los procesos se retrasaran y tuvieran lugar en unos meses, el efecto no sería el mismo. Según la organización no gubernamental Iran Human Rights, hay más de 10.000 arrestos, una cifra difícil de confirmar en medio del bloqueo de Internet decretado por el gobierno. Asimismo, la represión también generó fuertes críticas de la comunidad internacional y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que impulsaría sanciones contra Irán y los involucrados en la masacre como una manera de condenar el uso excesivo de la fuerza y advirtió que la cifra de víctimas era espantosa e incluía a varios menores de edad. A su vez, los mandatarios europeos también condenaron la represión. El gobierno de Pedro Sánchez convocó al embajador iraní para expresarle su enérgica repulsa. El francés Emmanuel Macron condenó la violencia contra quienes luchaban por sus derechos. Y el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que cuando un régimen solo podía sostenerse por la violencia, estaba efectivamente acabado, y aseguró que podría caer en los próximos días. Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se declaró horrorizado por los asesinatos de manifestantes pacíficos, y Human Rights Watch dijo que tuvo acceso a informes fiables que revelaban matanzas a gran escala. A su vez, el canciller iraní, Abbas Araghchi, lo justificó como parte de una lucha contra operaciones terroristas. Imágenes distribuidas el miércoles por el órgano estatal oficial de radio y televisión de Irán muestran al jefe del Poder Judicial interrogando a un detenido acusado de llevar cócteles Molotov a una manifestación en Teherán. Durante una visita a una prisión que alberga a manifestantes detenidos, el jerarca prometió juicios acelerados para los presos vinculados a la ola de protestas que sacude el país. Si las cosas se retrasan, es posible que la medida que tomemos hoy la estemos tomando 2 meses después y no tendría el mismo efecto. Si logramos hacer algo hoy, entonces hacerlo dentro de 2 meses no tendrá ese efecto. Según Human Rights Watch, hay información creíble de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo masacres a gran escala en todo el país. Por su parte, los medios estatales iraníes emiten de forma continua imágenes de los daños y rinden homenaje a los más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las protestas contra el régimen. En ese contexto, en el plano internacional, el tono se endureció. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se declaró horrorizado por la represión y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se van a proponer sanciones rápidamente en respuesta al aterrador número de muertos. España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron el martes a diplomáticos iraníes para expresarles su condena por la represión en las protestas. Y en otro orden, la tensión sigue marcando la vida de los sirios, a pesar de los intentos del nuevo gobierno de Ahmed al-Jarrah para conseguir estabilidad tras 14 años de guerra civil. Las fuerzas regulares y los kurdos que controlan el noreste del país volvieron a enfrentarse en Alepo, en el que fue el choque más fuerte en esta ciudad desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre del 2024 y que derivó en el desplazamiento de más de 150.000 personas. Los combates se produjeron en medio de difíciles negociaciones para implementar un acuerdo firmado en marzo del 2025 que busca la integración de las instituciones civiles y militares kurdas al gobierno sirio, mientras que la minoría reclama un sistema de gobierno descentralizado. Posteriormente, el gobierno comunicó que había retomado el control de Alepo tras haber llegado a un acuerdo con los kurdos para evacuarlos hacia las zonas que controlan. Sin embargo, el alto al fuego sigue siendo frágil y unos días después volvieron a registrarse enfrentamientos en el este de Alepo, con denuncias del gobierno sobre ataques a posiciones del ejército y a viviendas civiles, con ametralladoras y drones. A su vez, los kurdos dijeron haber repelido un intento de infiltración en su zona de control y aseguraron que fueron ellos los que sufrieron un ataque con drones. Y en paralelo, la amenaza del Estado Islámico en Siria sigue sin desaparecer, por lo que previamente Estados Unidos llevó a cabo una nueva serie de bombardeos contra posiciones del grupo terrorista, como represalia por un ataque que el pasado diciembre le costó la vida a 2 soldados estadounidenses y un civil.
El gobierno sirio anunció el domingo la toma total de Alepo, en el norte del país, tras intensos combates en los barrios de población kurda. La evacuación de cientos de combatientes kurdos hacia las zonas autónomas administradas por esta minoría marcó el fin de los enfrentamientos más violentos en la ciudad desde la caída del presidente Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Estos choques, que fragilizan aún más el ya precario proceso de transición en Siria, ocurren en medio de estancadas negociaciones para implementar un acuerdo alcanzado en marzo de 2025, que busca integrar las instituciones civiles y militares kurdas al gobierno sirio. Después de horas de resistencia, los combatientes kurdos abandonaron el barrio de Sheikh Maksud, en el último bastión kurdo de la ciudad, a bordo de autobuses con destino al noreste de Siria. Las fuerzas democráticas sirias confirmaron el alto el fuego, que permitió evacuar a los heridos, los civiles atrapados y los combatientes hacia zonas más seguras. Mientras tanto, en la ciudad kurda de Kamishli, los combatientes recibieron una bienvenida hostil, con promesas de venganza tras los últimos enfrentamientos. En Alepo, cientos de casas fueron saqueadas y muchos habitantes, al regresar a sus hogares, encontraron evidencias de los daños. Con casi 14 años de guerra civil, el conflicto sirio sigue sumido en una compleja lucha por el control territorial, mientras la comunidad internacional insta el diálogo para evitar más escaladas de violencia. Y vamos a terminar en Estados Unidos, donde también hubo masivas protestas por el asesinato de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante una redada en Minneapolis. La víctima, Renee Nicole Good, era una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de 3 hijos, que se encontraba en su vehículo bloqueando parcialmente una calle. Cuando se acercaron los agentes, le ordenaron que bajara, trataron de abrir su puerta y esta se asustó e intentó escapar, por lo que uno de los agentes le disparó. Las autoridades locales condenaron la presencia de la policía migratoria en la ciudad, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió al agente, afirmando que era un caso de terrorismo doméstico, porque había intentado atropellarlo, lo que es desmentido por las propias imágenes. A su vez, Donald Trump dijo que Good se había comportado de manera desordenada, obstruyendo el operativo y resistiéndose, y que luego había atropellado de forma violenta, deliberada y cruel al agente de ICE, que le había disparado en defensa propia. Una versión que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó de basura, mientras que la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez dijo que había sido un asesinato público. No obstante, el hecho generó condenas tanto dentro como fuera de Estados Unidos y se organizaron masivas manifestaciones en diferentes ciudades pidiendo justicia y el fin de los operativos antiinmigratorios, al tiempo que Naciones Unidas pidió que se investigara el asesinato para determinar si efectivamente se disparó como último recurso. La ONU pidió investigar la muerte de Renee Good, la mujer baleada la semana pasada por un agente migratorio en Estados Unidos. Good fue abatida cuando estaba al volante de su vehículo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, durante una redada anti-inmigrantes. Tras su muerte, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el policía seguramente actuó en legítima defensa, una versión discutida por la oposición local demócrata que se apoyó en videos del incidente. Según la legislación internacional sobre derechos humanos, el uso intencional de la fuerza letal solo está permitido como último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida. Tomamos nota de la investigación del FBI e insistimos en la necesidad de llevar a cabo una investigación rápida, independiente y transparente sobre el asesinato de la señorita Good. La muerte de Good, de 37 años, desencadenó una oleada de manifestaciones en todo el país el pasado fin de semana, en lugares como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles o Boston. En respuesta, el gobierno de Trump anunció el domingo el envío de cientos de agentes federales a Minneapolis. Por su parte, la ciudad de Minneapolis y el estado de Minnesota anunciaron el lunes que demandaron al gobierno de Trump por sus operativos contra la migración. El estado de Illinois también inició el lunes un procedimiento judicial similar. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, de la tensión en torno a Groenlandia, abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, las protestas en Irán, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa,
Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.